que se llama el PIN, es de diferentes pinitas, también psicosaédrico y es global. Y también tiene actividad aparte de la meteorología y la química. Sí, se me olvidó decir, esto para la química es muy bueno porque las propiedades de conservación de masa, de trazadores, o sea, es bastante bueno. O sea, hay otros esfuerzos con otras instituciones. Claro. Y el problema es de que tenemos recursos limitados y entonces, ¿cuál? Nos seguimos a uno o a otro. También tenemos buenas relaciones con Grell. Ya hay dos, ¿no? Ya. Vaya, siempre es bueno tener dos velas, ¿no? Se apaga una que va la otra. No siempre. Somos pocos, ¿no? Sí, también. Yo hago un comentario, si no se atreven los demás. A ver, lo que hemos visto entre nosotros, yo lo que veo un poco es, por ejemplo, Arturo nos presenta un montón de problemas en cuanto a las interacciones entre la superficie, digamos, dura, ¿no? Y la atmósfera, sus intercambios de masa, de energía, etc. Y tenemos un montón de cuestionamientos ahí. Por otro lado, Jorge nos está también diciendo la cantidad de líos que tenemos para poder describir las interacciones entre los océanos y la atmósfera, y que tenemos un montón de cosas que no las entendemos muy bien. Y Benjamín remata diciendo realmente que los GCMs, esto, pues, a fin de cuentas, no representan muchos de los fenómenos que tendrían que estarse representando en los GCMs. Por eso les digo que el cambio climático es difuso. De ahí, y aquí yo lo lanzo como una propuesta, porque en realidad nos dicen, los alemanes abandonan el REMO, que son los modelos de área limitada, cosas a los cuales tendríamos capacidad computacional para entrarles. Los alemanes los abandonan, ¿no? Por el otro lado, entrarle a los modelos, a los GCM con una gran resolución y con estas cosas icosaédricas, o cómo se llama, esto ni los matemáticos le quieren entrar en México, o sea, que hay que llevarse, ¿no? Entonces, mi propuesta, y que lo vengo platicando de vez en cuando, es, ¿por qué no pensar en otra estrategia de modelación? ¿Verdad? ¿No? O sea, porque yo estoy hablando ahí, por ejemplo, en lógica difusa, que lo que estaba diciendo Arturo, hay un montón de cosas que me recuerdan, esto no lo sabemos muy bien, aquí estamos hablando de rangos de aquí a aquí, lo otro estamos hablando de rangos de aquí a acá. Cada vez que hablamos de rangos de eso, quiere decir que cualquier número que nosotros produzcamos con un diciembre muy complicado o con un modelo muy complicado, cualquier número que produzcamos va a estar inmerso ahí en un rango de... Es decir, ¿por qué no usar un método que el rango ya lo trae como escrito? ¿No? Bueno, o sea, es muy cierto, pero realmente para que métodos difusos extraigan esas reglas, pues hay algo que es opinión de experto, ¿no? Y precisamente para tener una expertise en estas cosas, pues hay que entender, y para entender, pues hay que experimentar. Y como dije al principio, pues esos modelos es la única forma que tenemos de experimentar, ¿no? O sea, realmente esta cuestión de que si la temperatura aumenta, pues sí se aumenta, ¿no? O sea, básicamente balance de energía es orden cero, y yo veo ahí que si le cambia un poquito, pues se incrementa la temperatura. El gran problema es cómo se distribuye esa temperatura en toda la superficie, y luego qué le pasa a la lluvia, ¿no? O sea, realmente para tratar de obtener esa información, yo creo que es fundamental tener mayores datos. Aquí en México tenemos muy poquito. Leyendo un artículo apenas, decía el profesor Munch que estas cuestiones de cambio climático y de muestrear o redes de observaciones para cambio climático es un problema generacional. Es decir, todo lo que veamos ahorita nosotros, pues no lo vamos a ver. O sea, todos los datos que realmente, si el gobierno mexicano decidiera ponerse a muestrear como debe, de hecho nos hace falta algo así como la NOAA aquí, que se encargue realmente de administrar y mantener bancos de información, que cuesta muchísimo dinero. Eso
ni el próximo sexenio ni el que sigue. O sea, estamos hablando de muchas décadas hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es un problema. O sea, necesitamos información, necesitamos realmente colaboraciones internacionales para aprovechar esto, porque realmente no puedes dar una propuesta a ellos y nos dan tiempo en las máquinas, ¿no? O sea, no es de que sean, digamos, muy críticos con sus recursos, ¿no? O sea, realmente puede haber colaboraciones y claro, o sea, estos métodos alternativos pues también tienen algo que aportar, ¿no? Bueno, retomando un poquito el comentario de Agustín. Sí, yo creo que efectivamente tenemos que reflexionar un poco más de hacia dónde vamos en modelación numérica. Más o menos hay algunas ideas claras que son, lo primero es desarrollar la capacidad, porque si no tenemos gente formada en modelación numérica, pues lo segundo no tiene sentido, o sea, con qué modelos le entramos, etcétera. Convertir la modelación numérica en una línea estratégica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y del país, que no lo ha sido. Eso implica meterle esfuerzos de gente, de recursos. También implica que quienes tenemos ahorita cierto avance en ese sentido, tratemos de empujar más en la misma dirección, no del todo, pero yo creo que sí tratar de plantear los proyectos de mediano plazo, más ambiciosos, en donde las distintas fuerzas podamos sumar. Y respecto de lo otro, yo creo que hay muchísimos problemas ligados a la modelación numérica, desde el pronóstico de corto plazo que no se hace en México, es decir, que asimiláramos información de radar o de los, no está ahorita Adams, pero de los GPS de vapor de agua, etcétera, y pudiéramos pronosticar que en 2 horas se va a desarrollar una granizada en la Ciudad de México. Desde eso, pasando, por ejemplo, nosotros quisiéramos poder pronosticar muy bien todas las condiciones de nivel de agua, de humedad, por ejemplo, de la cuenca del Papaloapan o de la zona de la Malinche, o distintos aspectos de corto plazo, pasando por pronóstico de clima de corto plazo, que es una de las áreas que el IPCC, como que el IPCC se desligó al principio mucho de esas escalas de tiempo, o sea, se fueron a 30, 50, 100 años, y ahora están hablando de pronóstico decadal, o sea, de escalas de tiempo más cortas, porque finalmente son mucho más terrenales, y son problemas terribles. Un año de sequía y al otro año hay inundación, ese tipo de problemas, no que nos digan que en promedio de 2090 a 2100 la precipitación va a bajar un poco. La gente necesita saber también si el año que entra va a haber lluvia por arriba de la media o baja por arriba de la media, y ojalá pudiéramos decir a 5 años. Y es una de las áreas que se están abordando dentro del pronóstico climático. Entonces, y yo creo que ese es un terreno en el cual nosotros podemos hacer más que en el de los 100 años, por las limitaciones de cómputo, de tamaño. Bueno, con respecto a lo que comenta el doctor Zavala, sí creo que coincido con él en el sentido de que el pronóstico, o no se puede pensar en un pronóstico a 50, 100 años, pues para empezar porque incluso las climatologías que tomamos para los modelos van cambiando con el tiempo. Pues yo ahorita en mi tesis estaba trabajando con una climatología de 40 años, del 60 al 2000, y las imágenes con las que iba a comparar, por ejemplo, en el NOAA ya no tienen esa climatología, entonces va habiendo problemas, ¿no? Es muy importante tomar la referencia de cuando está cambiando el clima con respecto a qué está cambiando y pues qué es lo que estamos considerando como condición normal. Y si estamos considerando como condición normal los 30 años que nos anteceden, pues entonces la condición normal va a ir cambiando también a través del tiempo. Entonces es importante que
que aprendamos a reconocer las limitaciones que se tiene para predecir el clima y pensar un poquito más en pronóstico estacional o anual, más que a décadas o así. Un comentario, cuando hablamos a 50, 30, 50, 100 años, ojo con decir predicciones, estamos haciendo simulaciones o estamos creando escenarios. Esto realmente algunos científicos o contras o lo que sea dicen que es una manera de escudarse, ¿no? O sea que yo voy a decir ahí cómo va a estar la cosa, pero no tenemos otro remedio, no tenemos más remedio, no sabemos cómo están los forzantes importantes del clima dentro de 50 años o cómo van a estar las emisiones en 50 años. Tenemos estos escenarios inventados por gente muy sesuda en Europa que nos dice que cómo van a ir estas trayectorias de aumento de las emisiones. Pero yo les mostré ahí hay una variedad enorme de de cómo vamos a estar emitiendo en 50 años. Entonces, para empezar, pues seguimos ahí debatiéndonos entre 1 y 6 grados, ¿no? ¿Cuánto vamos a estar en el futuro? Pues dependiendo de cuánto estemos emitiendo. Entonces, empezando por ahí, quizá lo que dice Jorge tiene razón, y esto lo decía Lipzig también con bastante mal café en relación a la posibilidad de hacer simulación o pronóstico en 10 años, ¿no? Que él dice que incluso una extrapolación a 10 años podría tener sentido, ¿no? Una cosa que más lejos de 10 años ya no tiene sentido. Por eso, de ahí que nos inventemos cómo vamos a estar. Es un invento cuánto vamos a estar emitiendo en el 2050, ¿no? Es un invento inteligente, pero es un invento, no es una extrapolación, no es una extrapolación lineal, no es una curva, es un invento. Nos dijeron unos señores muy listos que va a haber tales tecnologías que van a introducirse en el mercado y van a desaparecer otras y vamos a tener estas emisiones y por lo tanto vamos a tener esto. Y las metemos en un modelo, que no tiene ondas, que no tiene esto, que no tiene bastante resolución. Entonces, la idea de qué es lo que es útil en términos de 10, 20, 50 y 100 años, ni siquiera sabemos eso. Ese es un problema que traigo yo con los modeladores, con los GCMs, que me dicen un número en el 2050, porque un número en el 2050 no me dice nada, ni a un tomador de decisión. O sea, 3 grados más, 3, 3,5, 4, 5, menos, o sea, y menos si me lo dice que en Tlaxcala va a pasar esto a las 6 de la tarde del 2050, de septiembre. O sea, no sabemos ni cómo va a estar. O sea, estas cosas son las que yo creo que habría que repensar y luego de repente uno se deja llevar por la inercia de lo que hace el IPCC, la inercia de lo que hace el Max Planck, la inercia de lo que hace el Hadley o el MET en Europa. Tendríamos que repensarnos nosotros. Yo creo que tenemos una oportunidad por la lejanía y el tercermundismo intelectual de poder hacer las cosas de manera diferente. Complementando el comentario, los modelos son muy útiles dependiendo de la respuesta que queramos obtener, ¿no? Entonces, para situaciones a largo plazo, gran tiempo, necesitamos ver estas cuestiones de las ondas, para otras necesitamos algo más reducido y bueno, como comenta Jorge, tendremos que sentarnos a ver qué es lo que queremos. Sí, nada más para un comentario sobre lo que dijo Jorge. Por ejemplo, hay como unas 250 salidas de corrida, precisamente haciendo pronósticos en escala decadal, ¿no? O sea, toda esa información está disponible, o sea, realmente cualquier hijo de vecina puede apuntarse en las páginas estas y puede descargar toda la información. O sea, ya están saliendo bastantes artículos analizando todo esto del CENIP 5. Y por ejemplo, a mí me llamó la atención que para México, por ejemplo, la predictibilidad o previsibilidad, como le quieran decir, a 1 o 2 años es bastante buena, ¿no? Entonces, realmente hay mucho hecho, y bueno. Agregando un poco el comentario de Agustín, quisiera recordarles que ahora tenemos un proyecto con el Servicio Meteorológico y en verdad hemos aprendido bastantes cosas, en particular la utilidad, por ejemplo, del modelo termodinámico, en donde hemos visto que su habilidad es increíblemente
se va un poco más allá de la persistencia, particularmente en la parte norte de México. No es tan bueno y probablemente mucho peor que muchos otros modelos en la parte donde la precipitación gobierna, ¿no? Entonces, es de nuevo el comentario de Agustín que realmente es pertinente, porque ¿qué queremos realmente de los modelos? Es una pregunta básica. Entonces, no podríamos, digamos, descartar al NPC como un modelo inutilizable. De hecho, lo van a usar en servicio, ¿no? Junto con la parte de modelos de análogos y de ECAM, ¿no? Entonces, todas esas herramientas las necesitamos para hacer pronóstico de corto plazo. En el servicio les interesa saber qué va a pasar el próximo mes respecto a las lluvias, ¿no? Esa es una cosa práctica, importante, y que de todos modos sigue siendo un problema de investigación. Sí, más para complementar, sí, el futuro del pronóstico, como decía el doctor Carlos Gay, creo que se basa en subestimar un poco los números y arrojar un poco cifras cualitativas con respecto a lo que va a suceder. Esto se puede ver como una especie de incertidumbre de Heisenberg, pero digamos es determinado por las leyes de Lorentz, en donde pues en realidad no vamos a poder conocer, y entre más nos alejemos en el tiempo, pues la resolución va a ser menor. ¿Más preguntas? Bueno, queremos agradecer al doctor Benjamín por coordinar este panel y les queremos hacer entrega de un reconocimiento. Sustancia para el doctor Benjamín Martínez y un presente del programa de investigación. Para el doctor Jorge Zavala. Y para el doctor Arturo Quintanar. El doctor Carlos Gay ya lleva muchas castañas. Queremos agradecer. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos al rato a partir de las 4 de la tarde en este auditorio.